Bueno, seguimos buscando el modo. Yo no me voy a sentar ahora porque vamos a continuar con un panel y de paso muestro este mono hermoso que está hecho con telas de descarte, así que ya saben que también dentro de la moda podemos ser sustentables. Mis joyas son hechas también con aluminio de descarte, así que pensemos que la sustentabilidad nos puede acompañar en todo momento y en todo lugar. Vamos a invitar ahora a Claudio Gioni. Él es abogado y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Córdoba, gerente corporativo de sustentabilidad del Grupo Arcor, fue profesor e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. También fue gerente de la Fundación Arcor y presidió la Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresarias para el Desarrollo de la base Red América. Lo invitamos a Claudio Gioni a subir al escenario. Y también invitamos a Giselle Díez, coordinadora de administración de IARSE, que va a moderar el panel. La temática de este panel es medición, un factor clave de la gestión sustentable. Para luego del panel, hola Claudio. Para luego del panel vamos a tener preguntas, un espacio para preguntas para hacer, pero les voy a pedir que tomen los papelitos que van a encontrar o que las chicas les van a entregar para poder hacer las preguntas y se las acercamos a Giselle. Gracias. Hola. Sí se escucha. No sabía si estaba prendido o no. Bueno, como dijo Pato, soy Giselle Díez, coordinadora de Administración y Membresía. También, como decía Luis, es interesante este setting porque podemos poner cara a tantos nombres con los que trabajo todos los días. Muchos miembros nos están acompañando hoy, así que muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, espero que puedan venir a presentarse y podamos seguir personalmente la relación que tenemos todos los días desde la membresía. Y para mí es un gusto enorme presentarte, Claudio, porque no solo es un amigo de la casa, Arcor hace más de 15 años que es miembro del IARSE, por lo tanto nos conocemos hace muchos años, bueno, no yo, pero así que nos acompañamos mutuamente hace muchos años y es interesante, él obviamente es un experto en el tema y nos parecía interesante que Arcor nos venga a contar un poquito de su experiencia, ya que como todos sabemos Arcor es líder en la gestión sustentable. Viendo el reporte sustentable del 2018, yo hace poco que estoy en el tema, pero me pareció muy interesante ver que en el párrafo de la misión está plasmado el compromiso con la sustentabilidad, en la que dice que quieren ser destacados por sus prácticas sustentables. Así que es muy interesante y me parece que Arcor entendió muy bien que la gestión sustentable es una forma de negocio y lo aplican en toda la gestión del negocio, tanto en las estrategias, en la elaboración de los productos, como en toda la cadena de valor. Y además tiene una complejidad extra, dado que, como sabemos, Arcor está en muchísimos mercados, en muchos otros países, donde es necesario profesionalizar y estandarizar la medición, ya que al tener presencia en tantos países, distintas formas de hacer las cosas, distintas culturas, me parece que es clave la estandarización para tener mediciones confiables, pertinentes y comparables, y como es el lema de esta conferencia, que sea tener una medición confiable para poder mejorar. Así que muchísimas gracias, Claudio, y bueno, como decía Pato, si tienen unas preguntas, después me las acercan a mí. Yo me voy a bajar. Así lo dejo a Claudio. Hola, hola. Esto es como muy buenos días a todas y todos. Me siento como Ringo Bonavena, que dicen que cuando hasta el banquito le saca. Claro, dijeron que iban a innovar y me dice Luis, no, vamos a innovar, y como vos estás muy acostumbrado al tema de la innovación, te traemos a vos debutando en este esquema. Confieso que yo ayer, cuando le mandé a última hora la presentación, lo llamé a Luis, le dije, te mando la presentación ahí para que la carguen, y me dice, che, acá estoy, dice, estamos practicando, dice, porque es un escenario, dice, 360 grados. ¿Cómo? Sí, dice, pero a mí me cuesta, porque siempre me dijeron que no le tengo que dar la espalda a la gente.
Entonces dice, no, 360 grados, te vas a ver, te van a enfocar a distintos lugares, estamos practicando. Yo me quedé con esa suerte de angustia, así que fui al hotel, me subí a la cama y traté de practicar. Pero a los 2 minutos dije, no, esto no me ve nadie, acá estoy medio loco, mejor descanso. Así que, bueno, la idea de la presentación, primero agradecer, por supuesto, al YARCE, a ustedes por esta posibilidad. Qué conflictivo que está, me paro, ahí está, bueno. No hay mucha diferencia. Creía que parado no tenía diferencia con sentarme, creí que me estabas cargando. Bueno, la idea es que compartir con ustedes un poco la reflexión en torno a este aspecto de la medición, pero fundamentalmente la idea de la medición, en nuestro caso, recortada a la mirada, al uso que hicimos como un aspecto, un componente a la hora de definir y de implementar la estrategia de sustentabilidad. Es complicado tratar de exponer esto, que de alguna manera contempla el trabajo de los últimos 15 años que tuvimos en la compañía, de manera muy sintética en una presentación de algunos minutos, pero bueno, la idea es destacar algunos de los aspectos centrales de ese punto. Y el otro tema que quería comentar es que bueno, le voy a confesar, yo vengo como se dice ahora, del interior, ¿no? De una ciudad que tiene cierto desarrollo industrial. Muy cerca de mi ciudad, en realidad hay una zona más atrasada económicamente de donde viene Luis. Pero bueno, eso es una vieja puja y un tema que él no puede superar, pero bueno, es así. Resulta que en esta ciudad donde yo vivo, hay un tema en la infancia que me marcó, que yo soy el hijo menor de 5 hermanos, mis 3 hermanas mujeres son más grandes, y yo vivía en una casa que tiene la característica de que daba 2 calles, digamos, una calle principal y una calle de escuela. En la parte principal de la casa estaba el living, y el living para mí era un territorio de mis hermanas. Yo no podía llegar ahí. Era una zona prohibida para mí, no podía acceder a eso. Por eso yo siempre me moví más para el otro lado, del lado de la cocina, que era el que daba a la otra parte de la calle. Entonces, por eso que me marcó en la infancia, mis presentaciones no tienen más la lógica del living, porque no lo sé hacer, sino más la lógica de la cocina, digamos. Lo que les quiero mostrar, en definitiva, es cómo hicimos el tema, no desde un sentido de experto ni en una exposición académica, sino más bien desde la lógica de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo y para qué lo hicimos. Hecho estas 2 salvedades, ¿dónde? Ahí está, bien. Quería arrancar con 2 conceptos básicos en esta idea de la idea de la medición como un factor clave de la sustentabilidad o de la gestión sustentable. Primero, 2 conceptos para arrancar. Uno, ¿qué entendemos por gestión sustentable? Para nosotros la gestión sustentable tiene esta idea de ser un proceso, ¿sí? Básicamente no es un modelo, no es una certificación, sino un camino que recorremos que tiene la característica de ser gradual, pero que está vinculado a un componente más integral que abarca toda la compañía y que tiene un sentido estratégico, que como tal busca, a través de una gestión responsable, esta que cuida las relaciones con todos los stakeholders, con todos los grupos de interés, generar triple valor, generar valor económico, social y ambiental. Esa idea es, de alguna manera, la que cuando hablamos de gestión responsable orientada a la sustentabilidad, estamos básicamente planteando este concepto. Ahora bien, esta idea de proceso que define el concepto en sí mismo de la sustentabilidad, para nosotros está marcado por algo que no es lineal, que no se... Muy bien, ahora me sacan los banquitos. Por algo que no es lineal en sí mismo, no se define como un punto de llegada, sino más bien algo que va marcando la propia maduración del tema al interior de la organización, al interior del propio proceso que se da en función de las características de la propia compañía y también del contexto en donde se mueve, pero que
ese proceso necesariamente como resultado de la maduración genera evolución, es decir, necesitamos pensar la gestión sustentable no como un proceso estanco, sino que evoluciona y se profundiza según avancen los distintos aspectos. Desde esa lógica es como nosotros pensamos y diseñamos nuestras estrategias de sustentabilidad en el grupo Arcor y la pensamos como distintos ciclos que van reflejando esos procesos de maduración o de evolución del concepto. El otro concepto que constituye el tema de la charla tiene que ver con esta idea de, bueno, ¿qué es para nosotros la medición o de dónde estaríamos planteando la medición y por qué definimos que es un concepto clave? Acá Luis recién traía alguna reflexión sobre esto. El primer concepto sobre este tema de medir para actuar estaría en esta idea de nosotros lo que hacemos básicamente cuando medimos, estamos capturando datos para transformarlos en información que podemos analizar para determinar puntos de mejora y tomar decisiones. Es decir que esta idea de medición básicamente nos puede representar información para describir un estado de situación de cómo estamos en el desempeño, comparar nuestros desempeños con otros desempeños, establecer niveles de desempeño, cómo evolucionaría un concepto de dónde estamos, dónde queremos ir, y nos permite también comprender el estado de la situación, de cómo estamos, de dónde queremos ir, y para eso básicamente decimos que nosotros cuando medimos estamos actuando. Y el otro concepto que está planteado acá, que tiene que ver incluso con la propia jornada, es que actuamos y esa medición también sirve para mejorar. La medición como tal es importante porque no es un valor en sí mismo, ¿no? La medición como un aspecto suelto, sin sentido, no cobra un enamoramiento de la herramienta porque sí, o de las distintas formas de tener datos porque sí, sino que tiene que estar ligado a un proceso más amplio, necesita de objetivo, de plan, algo que le dé sentido. Y eso que le da sentido tiene que ver dónde constituimos, para qué hacemos la medición, y esto está vinculado necesariamente a esto que se hablaba recién de la gestión, esta idea de la mejora, del proceso de mejora continua como definición. Estos dos conceptos son los que nosotros planteamos como que están articulados, y desde medir para actuar y para mejorar es que pensamos entonces que la medición es una herramienta para mejorar la gestión y por lo tanto es un factor clave para esto. Mi intención entonces ahora es comentarle a partir de estos dos conceptos de qué entendemos por gestión sustentable y cómo miramos la medición, tratar de dar cuenta un recorte. La medición ha estado presente a lo largo de todas las iniciativas, de todas las acciones que desarrollamos, pero fundamentalmente en esta charla, en esta conversación, yo quería centrarme un poco en mirar la medición como un factor, como un componente en el proceso de lo que nosotros llamamos nuestra estrategia de sustentabilidad, en esta gestión sustentable que, como está reflejado ahí, tiene que ver con un proceso que fue madurando y evolucionando según el paso de las distintas etapas. Y me voy a concentrar específicamente en algunas de las herramientas claves en cada uno de esos momentos. No las únicas herramientas que utilizamos, sino en aquellas que fueron clave para definir cada etapa y también para implementarla. En este recorrido que ustedes tienen ahí, yo les decía, bueno, está de alguna manera sintetizada los últimos 15 años de nuestro trabajo. Es muy difícil entonces acotarlo a la presentación, pero voy a tratar de llevar a cabo la máxima esa que dice, si no los convence, confúndelos, así que espero dar cuenta de eso rápidamente. La primera sería, ¿cómo arrancamos nosotros? Nosotros decimos, definimos este recorrido de la idea de la visión compartida a esto de valor corporativo. Esto es un poco una forma de mencionar este camino que venimos transitando desde nuestra gestión, desde nuestras estrategias de sustentabilidad. Hay una primera etapa en ese proceso y nosotros hablamos de una estrategia que tiene distintos ciclos de planificación, de revisión, de mirada y de desafíos. Y así está de alguna manera estructurada acá. A los fines de la presentación tiene como un compartimento como estanco, pero en la realidad todo ocurre mucho más de manera más dinámica y el inicio de una etapa no significa necesariamente el cierre de la anterior, sino por el contrario, en esta idea de evolución supone la integración con lo anterior, ¿no? Entonces hay una primera etapa que nosotros llamamos
de la constitución, de la visión compartida, en esta idea de la responsabilidad social Arcor, en esa idea de establecer qué entendíamos por, en ese momento, la discusión de la responsabilidad social empresaria, qué traía de nuevo a la discusión de la gestión de la compañía, y establecer en esta idea para nosotros este concepto de que la responsabilidad social Arcor era un modo de ser, que nos definía como un modo de ser, pero también una manera de hacer, y que estaba enfocada básicamente en esta idea de cómo gestionar a los distintos públicos y en esta mirada más integral de cadena de valor que proponía el concepto en ese momento. El desafío central de esa etapa era procurar mirar de manera integral este tema y consolidar todas las prácticas que teníamos de la responsabilidad social de una manera integrada. Y esto era lo novedoso no era que Arcor no había hecho nunca determinadas prácticas con sus empleados, sus proveedores, sino la idea de una agenda que ampliaba esos conceptos, pero al mismo tiempo lo miraba de manera integral. Poder pensar esto fue lo que constituyó este primer elemento de trabajo. Y en cada una de esas etapas mi idea es repasar, después pasamos de eso a al segundo momento que tiene que ver esta idea de la RCA a la sustentabilidad, y hoy estamos transcurriendo esta idea de la sustentabilidad como valor corporativo. Me voy a detener un cachito en cada una y me voy a concentrar un poquito en qué herramientas de medición o cuáles fueron los principales enfoques de medición que pusimos en cada uno de estos momentos. En la idea entonces de esta etapa, la primera, ¿por qué hablo de autodiagnóstico como foco de medición? Porque la idea era mirar nuestras prácticas básicamente. De lo que se trataba en este momento era articular las prácticas, consolidarlas desde una perspectiva de mirada de responsabilidad social. Este fue un poco el recorrido de esa etapa, por supuesto no me voy a detener, pero de este enfoque que tiene que ver con cómo hicimos ese recorrido de tratar de constituir una visión común, a poder hacer un relevamiento que nos permite caracterizar y definir dónde queríamos plantear, cuáles eran los desafíos que teníamos con nuestras prácticas para asumirla como una gestión responsable, a desarrollar un plan que nos pudiese poner en esta nueva foto que estaba expresada en nuestra política. Básicamente hay las dos herramientas que planteamos, una es la que está caracterizada y la primera herramienta tiene que ver con relevar. ¿Qué queríamos relevar? Básicamente era tratar de poder recolectar y sistematizar políticas y prácticas que lleváramos en ese momento, ¿no? A través de distintos métodos como fuentes primarias, secundarias, entrevistas, documentos, revisar proyectos. De lo que se trataba básicamente era esta idea de mirar qué prácticas teníamos y qué políticas que definían la forma en cómo nos vinculábamos con cada uno de estos públicos, con el público interno, los proveedores, los clientes, los consumidores, etc. Sobre este elemento, esta herramienta entonces permitía capturar información, como decíamos, para ordenarla y poder ubicar sobre este esquema un segundo paso que tiene que ver con diagnosticar a partir de esto, ¿no? ¿Qué buscábamos con esto? Básicamente analizar de esa información cuál era lo que nos permitía encontrar puntos fuertes o débiles de esos vínculos que teníamos con cada uno de esos públicos, cuáles eran las áreas críticas, las oportunidades y establecer directrices. De nuevo, de eso se trata cuando medimos, de capturar información, ordenarla, compararla y establecer un proceso de acción para mejorar, para poder actuar. Sobre esa idea fue que la herramienta principal que usamos acá es una herramienta de autodiagnóstico. La más común en ese momento usamos los indicadores ETOS. Esa herramienta con YARCE la aplicamos en distintos momentos para poder plantear esto. Completamos con otros mecanismos de medición que eran grupos focales, entrevistas, pero básicamente eso nos permitió de nuevo medir cuáles eran nuestras prácticas, de eso se trataba en ese momento, para poder establecer si el objetivo de esta etapa era consolidar a la responsabilidad social, que en nuestro caso estuvo como política traducida en nuestro Código de Ética y Conducta, puede ser el orientador de toda la forma de encarar una gestión responsable con cada uno de los públicos. Ustedes tienen ahí, entonces, esa idea transformada en la foto que sacamos a partir de cómo estábamos, de cómo queríamos estar, estructuró un plan, que es el que tienen al costado derecho, que permitía decir, bueno, a través de ese plan que constituyen acciones más estratégicas y acciones más de proyectos específicos con cada público, impulsar esta idea de un enfoque que permitiese
trabajar sobre esta idea de la responsabilidad social. Y de nuevo ven ahí ustedes que parte de las acciones estratégicas que desarrollamos tienen que ver con distintos mecanismos de monitoreo y evaluación para saber que estábamos actuando de esa manera, qué tipo de proyectos, cómo medíamos esos proyectos, cómo nos ubicaban, que estábamos o no respondiendo a nuestra propia política de responsabilidad social. Eso fue lo que configuró a grandes trazos esa primera etapa, lo que estructuró este esquema, lo que nos permitió de alguna manera llegar a 2009 y decir, bueno, hemos avanzado en esto, nos reconocemos con una cantidad de prácticas que están ubicadas en materia de una gestión responsable, que tienen que ver con haber innovado prácticas, haber desarrollado nuevos esquemas que no teníamos previsto en ese momento. Sin embargo, la conclusión de análisis que hacíamos allá por finales del 2009 era que el tema de la responsabilidad social, incluso desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista estratégico, no estaba incorporado a la gestión del negocio. Era un tema que se veía como que muy interesante, pero paralelo, que tenía que ver también con una idea que estaba bien que la empresa lo hiciese y que tenía una gerencia que lo hacía, pero que no implicaba el día a día de cada una de las áreas. En esa mirada, en esa preocupación, nosotros nos planteamos entonces estructurante de este segundo momento, que era cómo pasar entonces de este concepto de responsabilidad social, nosotros lo denominamos a la sustentabilidad. ¿Por qué? Simple porque había un desafío conceptual que era integrar esto, y para nuestro nivel de conducción en la compañía, la palabra sustentabilidad traía más el concepto al negocio, el concepto de responsabilidad social era como lo que la empresa hacía para afuera, pero no necesariamente un enfoque de negocio. Y en ese planteo también, además del desafío conceptual, teníamos un desafío de tipo metodológico, que era una gestión que tenía que ser transversal a todas las áreas y a toda la compañía. Entonces, un poco los desafíos de esta nueva etapa que nos planteamos era cómo hacíamos para fortalecer esta idea de la ventaja que la sustentabilidad traía para el negocio. ¿Por qué nosotros decimos que la sustentabilidad es un factor que le da competitividad al negocio, que tiene que ver con una nueva forma de hacer negocio que prepara a la compañía para que no pierda el bondi, como decía Luis al inicio? ¿Y cómo consolidamos eso como una gestión que tenía que llevar adelante todo y cada uno de los públicos que estaban a cargo de este tema? En ese sentido, entonces, que el desafío de esta etapa que está ubicado ahí en ese proceso de tiempo, nosotros encaramos, y a mí me gustaría hacer hincapié acá en esta descripción, en dos momentos, en dos énfasis que pusimos para la definición de este tema, de esta etapa, que de nuevo también hubo una herramienta para poder caracterizar esto, para llegar a estas conclusiones, para estructurar este proceso, y que en la implementación de esto nosotros teníamos dos preocupaciones. La primera tiene que ver, nosotros ubicamos con este nombre de sistema de gestión, pero básicamente era, bueno, si nosotros queremos plantear este desafío de integrar la sustentabilidad a la estrategia de la empresa, de lo que se trata básicamente es de poder estructurar cuáles son los temas desde el punto de vista de la sustentabilidad que están impactando en nuestro negocio, cómo nosotros impactamos en esos temas, cómo lo evaluamos desde el punto de vista de ponerlo en escenarios a esos temas, ¿sí? Cuáles son los temas más significativos, y desde ese punto de vista seleccionar aquellos que son focos prioritarios, focos de atención del abordaje que precisamos hacer. En ese sentido, de nuevo acá, lo que hicimos es, a través de distintas herramientas, hacer matrices que nos permitiesen hacer esa caracterización de cada uno de esos temas. Nosotros elegimos 5 temas que estaban vinculados con nuestro negocio, que es agua, energía y cambio climático, material de empaque, derechos humanos y laborales, y el tema de vida activa, nutrición, alimentación, como temas clave de ese proceso, y pusimos en juego entonces una serie de herramientas para tratar de definir ese proceso. En la definición se estructuraron estas matrices, creo que no se lee, pero no se lee, no, es el sentido, sino que vivo, se van con todo. No, la idea, esa matriz es lo que describe justamente el tema, cuáles son las características, cómo estamos nosotros, qué tipo de proyectos tenemos, dónde tenemos aspectos de nuevo en esta idea de capturar información, poder ponerla en carácter de análisis. Y sobre ese esquema, la otra parte que está expresada ahí fue estructurar nuestra política, que está basado en compromisos sobre esos 5 temas, más un compromiso general. Eso es lo que estructuró esta etapa.
es lo que se definió como proceso. Y yo decía, definido entonces nuestra política, definido el planteo de qué eran los temas, cómo integramos este tema de la sustentabilidad desde el punto de vista de cómo nos impactaba en el negocio, el primer énfasis que pusimos en tratar de generar un sistema de gestión que pudiese desarrollar mecanismos para incorporar este proceso al proceso de planificación de la compañía. De tal manera que a partir del 2010, todos los negocios de la compañía en su plan operativo anual tienen que presentar el plan operativo de sustentabilidad. Eso que fue estructurado desde el área de administración y planeamiento de la compañía permitió desarrollar distintos procesos. Y acá lo que nosotros, ese sistema de planificación que ahí ustedes tienen, esa es una foto de nuestro mecanismo, nuestro sistema de planificación, de cómo hacemos seguimiento de todos esos planes. En el primer momento, entonces, la herramienta de medición tenía que ver con esto, en cómo el esfuerzo estaba puesto en institucionalizar este proceso, en hacer que la compañía planificase planes de sustentabilidad, lo incorporase a la gestión, diera cuenta en una serie de iniciativas. A partir de ese año, ustedes tienen ahí simplemente, son 13 áreas o negocios que planifican en la compañía, alrededor de entre un promedio de 800 y 900 iniciativas por año. Esas iniciativas nosotros las hemos puesto en el sistema de planificación a través de distintas herramientas, por ejemplo esta, que pone énfasis más en temas de indicadores de gestión, nos permite ver cuántas cada negocio tiene que informar a su vez a mitad de año y a fin de año la evolución de esas iniciativas, cuánto se cumplió, qué impacto tuvieron, etc. Entonces, en esta primera etapa, el énfasis fue puesto en desarrollar herramientas de medición que nos pudiesen dar cuenta de que el proceso se estaba institucionalizando, se estaba incorporando a la compañía. Y la herramienta ahí tenía que ver más con temas de forma, si quieren ustedes. Lo que queríamos dar cuenta es cuántas iniciativas había, de qué compromisos, qué áreas planificaban, cuántas, cuál era el resultado de esa iniciativa al final del periodo, etc. En este proceso de evolución hay un segundo momento que tiene que ver con la idea de que en esta búsqueda de integrar la sustentabilidad no se trata solamente de institucionalizar el proceso desde el punto de vista formal, sino dar cuenta más del impacto que esto tiene desde el punto de vista de esos compromisos. Entonces, en un segundo momento, el énfasis está puesto en esta idea de, bueno, lo que queremos dar cuenta son de la idea de cómo estamos impactando con nuestro desempeño en esa política y en esos compromisos. La idea fue ahí entonces establecer un sistema de indicadores que es una plataforma, es un scorecard de sustentabilidad que desarrollamos, que está basado en 41 indicadores, que toma todas las políticas y las líneas estratégicas, que nos permite entonces, sí, ese sistema de indicador, ahora medir cuál es el progreso de cumplimiento, ya no de que se está haciendo cosas, sino cómo eso está impactando en tema del agua, si estamos reduciendo el agua, si estamos reduciendo la energía, si estamos generando mejores condiciones de trabajo, si estamos influyendo en el tema de diversidad, y así con cada uno de los focos que tenemos los 5 compromisos. Y junto con eso, además de establecer el desempeño, el otro desafío que está planteado acá es de nuevo cómo lo utilizamos en los procesos de planificación de cada una de las áreas. Este es un esquema muy simple que tiene que ver cómo cada negocio planifica, hace su plan de negocio, cómo el plan operativo de sustentabilidad forma parte de ese plan de negocio anualmente y cómo en ese proceso nosotros constituíamos alguna herramienta que pudiesen dar cuenta de esto. Además de la política, las líneas prioritarias, la idea de construir un scorecard con indicadores no solamente nos permitió mostrarle a cada uno cómo se estaba desempeñando con cada uno de los temas y por lo tanto dónde tenía que hacer foco. Es decir, no es lo mismo nuestro negocio de alimentos que consume el 85% del agua que usa el total del grupo, la importancia que tiene ese compromiso, que el compromiso sobre el tema de energía que tiene el negocio de galletas que consume el consumo de agua es el 2%, pero el consumo de energía de gas es la principal consumidor de la compañía. Entonces, esos temas con esos indicadores permiten trabajar sobre este tema y en la segunda búsqueda, de nuevo, de la herramienta de medición, no para mirar solamente el desempeño, sino establecer procesos de mejora, la fijación
de estándares de búsqueda de metas que nos permitiesen también dónde queríamos estar, fue donde trabajamos con este aspecto. Acá simplemente de manera rápida, este es un tablero de ese scorecard, que es una plataforma de indicadores. Ahí están organizadas por compromiso, con lo que nosotros definimos los KPI de la sustentabilidad, es decir, cada compromiso tiene un indicador a su vez prioritario que está en el esquema de indicadores de toda la compañía. Y esto es una forma de cómo opera. Ahí, por ejemplo, esto es del negocio golosina. En la columna de la izquierda ustedes tienen cuál es la carga de información del indicador de consumo de energía, megajoule por tonelada producida, del total del grupo, y cómo se comporta eso en ese negocio en particular para hacer una comparación. Y a su vez se puede abrir por planta. Otro ejemplo que está ahí es el de residuos, es decir, cuánto residuo reciclado o reutilizado se tiene y cómo, que tiene que ver con un compromiso y una línea prioritaria. Y cuando desarrollamos la meta, es decir, no solamente indicadores, sino que la herramienta nos permite no solamente establecer una medida de desempeño, sino de mejora. Por ejemplo, en este caso, sobre el residuo tenemos una meta al 2020, que es reducir lo enviado de enterramiento en un 40%. Ese negocio entonces empieza a compararse, tomando la base 2016, si la meta es 2020, cómo está en relación a ese objetivo. Acá tienen otro ejemplo, otro negocio que es chocolate. Por ejemplo, otro indicador que tiene que ver más con derechos humanos, el tema del IFI, el índice de frecuencia incapacitante, o el tema dentro de nuestra línea prioritaria que es diversidad, empleo con personas con discapacidad, también es un indicador que tiene una meta y también entonces esa meta que tenemos corporativa al 2020 de alcanzar un 2%, qué implicancia tiene para ese negocio y cómo está en relación a esto. De nuevo, la herramienta entonces acá se transforma de un énfasis puesto en la institucionalización, en el desempeño, en tratar de meter esto en la estrategia de planificación y el desarrollo de una plataforma que tiene que ver con este aspecto. Creo que me quedan poquitos minutos, pero quisiera concentrarme en un último tema, que es el que estamos transcurriendo actual, que tiene que ver con esta idea también de la evolución. ¿Qué nos pasa? Me voy a sentar un rato porque me cansa. En este sentido, nosotros parte de lo que visualizamos es que este tema se incorpora, hay procesos por el cual vamos mejorando nuestro desempeño, lo establecemos, pero empezamos a notar como en esta discusión, en este proceso de maduración, la necesidad que nos dicen, bueno, ¿cuáles son realmente el valor que aporta esta gestión? No la nuestra, sino la sustentabilidad como concepto. ¿Cuáles son las evidencias que encontramos de por qué impulsar estas cosas, más allá de nuestra convicción, nuestra necesidad de hacerlo, de nuestro planteo, del impacto que tenemos sobre estos temas que estamos planteando? Y entonces aparece esta idea del valor como nuevo desafío que tenía que ver con algo que cerraba Luis acá. Y este ha sido el foco entonces de esta nueva etapa que nosotros planteamos la sustentabilidad como un valor corporativo y el desafío que tenemos en este modelo que estamos recorriendo en demostrar cómo la gestión sustentable impacta en los resultados de negocio. ¿Por qué lo que queremos plantear en esta idea tiene que ver con un desafío distinto y si en su momento, en un proceso de maduración muy básico, lo que nos estábamos planteando es tener prácticas, ahora tener indicadores y resultados, ahora es cómo eso aporta valor a la compañía. Y entonces el foco acá está puesto más en resultado y generación de valor. Nosotros esta etapa, la estrategia nuestra de sustentabilidad tiene que ver con esto, con este proceso que estamos recorriendo 16-20. Hacemos ciclo de planificación, este es el ciclo actual. Partimos de esta idea de que Arcor vale más si es sustentable y en esa idea decimos la sustentabilidad tiene que ser, impactar y aporta valor en nuestro modo de ser, de hacer y de crecer. Y por eso tenemos esos tres focos de trabajo. Ahora bien, para entrar un poquito y cerrar entonces en el último minuto sobre el tema de medición, si el objetivo es incrementar el valor corporativo del grupo Arcor a través de la gestión y el gobierno sustentable, demostrar que Arcor vale más porque gestiona de manera sustentable, las preguntas que nos aparecen desde el punto de vista de la medición, entonces, ¿cómo estamos creando valor a través de la sustentabilidad?
estas preguntas que hacía Luis, ¿no? Podemos medir ese valor y cómo lo medimos. Bueno, entonces quisiera cerrar contándole un poquito en qué estamos. En este recorrido de buscar esquemas, la forma de acercarnos, una primera forma fue a través de una matriz que el equipo trabajó y viendo distintas herramientas. Hay una que desarrollaron de Harvard que tiene que ver con este esquema, que hay algunas adaptaciones, pero tiene que ver con esta idea para mirar más el tipo de valor que aporta, ¿sí? Lo que ustedes tienen ahí adentro son el total de iniciativas del año, ¿sí? Estas 800 o 900 iniciativas que tenemos al año, distribuidas por compromisos. Y en esta primera búsqueda de caracterización fue descubrir, bueno, cuáles son los principales impulsores de la sustentabilidad, lo que está hoy ocurriendo en la compañía, por qué, lo que hace, lo que viene de los negocios y cómo plantearnos. El esquema que está planteado ahí tiene que ver con esta forma de mirar. Hay valores que son tangibles o intangibles, ¿sí? Esta es una lógica. Y en el eje vertical, la forma de aportar valor es porque incrementa o porque reduce, ¿sí? el impacto. Y ahí usted tiene una atribución. Nosotros hicimos una primera caracterización de los 2 últimos años y claramente, si ustedes miran ese esquema, uno podría decir, y esto es lo que llevamos a nuestro comité de sustentabilidad, que es el órgano de gobierno, la idea de mostrar esto, y esto es muy gráfico, de decir que hoy el principal impulsor de la sustentabilidad, el principal valor que está viendo la compañía, ¿por qué hace esto? Está ubicado en el cuadrante izquierdo de abajo. Esto es la reducción de costo, básicamente, el impulsor que promueve esto. Esto está claro, como decía Luis, cada una de las iniciativas uno la puede mirar y recorrer en esto, pero ¿dónde está el principal impulsor? Lo que define la estrategia está planteado ahí. Esto nos permite también, es una herramienta que nos permite evaluar cuál es el nivel de maduración del tema en la compañía, dónde está puesto el foco de atención y dónde tenemos desafío. En esto, claramente, el desafío, nosotros decimos, tenemos posibilidades de mirar la sustentabilidad no solamente como riesgo, sino como oportunidad, y entonces trabajar más sobre aquellas ideas de incremento de ingreso, incremento de valor tangible, serían las iniciativas que habría que impulsar y movilizar hacia el futuro. El segundo tema, y con esto cierro, que se encuadra, que este es un primer acercamiento que hicimos, tiene que ver con esta iniciativa que nosotros estamos desarrollando. Son iniciativas corporativas que están a cargo del comité, que definimos cada año. Esta es una de esas 20 y pico de iniciativas que tenemos por año, es impacto financiero y valor corporativo. Estamos desarrollando esta iniciativa que tiene que ver con desarrollar mecanismos cuantitativos y cualitativos que nos permitan medir el impacto financiero de las iniciativas que integran los planes de sustentabilidad. Esta idea de valor y de impacto de resultado, nosotros decimos, es un desafío para poder ubicarla en esta lógica de que Arcor vale más si es sustentable. Y en este desafío de monetización de las iniciativas es en el que estamos trabajando. Tenemos estructurado ese esquema que ustedes tienen ahí. Primero, trabajando en buscar un diagnóstico que, de nuevo, que nos permita desarrollar herramientas para ver cuáles son distintas formas de asignar valor económico-financiero a las iniciativas. Algunas son más simples de hacer, otras más complejas, pero estamos trabajando en el desarrollo de eso, haciendo mucho bench sobre experiencias de ese tipo, para poder desarrollar lineamientos de valor corporativo, para poder caracterizar modelos de impacto y sobre eso poder desarrollar un mecanismo de implementación. La idea es que no le voy a mostrar cómo lo estamos implementando, porque de eso se trata, que me inviten en la próxima, nos inviten en la próxima para contarles esto. Esto es lo que estamos trabajando. Creemos que esto es el desafío central que tenemos hoy en materia de sustentabilidad para que realmente avancemos sobre la idea de impacto en negocio, nos convenzamos de que este es un tema de negocio, de desarrollar negocios, ¿sí? La idea entonces es esto. Fíjense en la idea de la medición. Entonces, de nuevo, medimos para actuar, pero la herramienta de la medición forma parte de un proceso más amplio que lo caracteriza, le da sentido, en este caso nuestro, las estrategias, y cómo en este proceso fuimos evolucionando de poner foco en práctica a poner el foco en indicadores de desempeño para estar trabajando hoy sobre la búsqueda de impactos en resultados. Bueno, ese es el recorrido, espero haberlos confundido al menos. Muchas gracias. Bueno, Claudio, muchísimas gracias.
La verdad es que nuestro desafío era que Claudio hable menos minutos, pero no lo logramos porque sabíamos que toda la información que tenía era muy sustanciosa y que seguramente a todos les iba a interesar. Por eso, el equipo de sustentabilidad de Arcor está a disposición, que levante la mano y todos los que quieran hacer la pregunta que les quedó pendiente, ataquen a Claudio y al equipo de Arcor. Muchísimas gracias.